Gloria al Señor, qué bueno. Esta carta la escribió el apóstol Pablo, su segunda carta, hermanos, y me llama mucho la atención. Decía a los hermanos en la mañana, me motiva a seguir adelante, me motiva a enamorarme más de Él, porque el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta a su hijo, amigo Timoteo, estaba en la cárcel, estaba encadenado, estaba en un calabozo y estaba llorando. Él anhelaba ver a su hijo, porque lloraba y decía, cómo quisiera volver a verte. Y eso me apasiona a mí. Me apasiona a mí porque siento que el Señor me dice, hijo, yo quiero hablar contigo. Yo quiero hablar contigo. Timoteo, hermanos, era exactamente como muchos de nosotros que venimos de hogares cristianos, de hogares donde nuestra madre, nuestros padres han sido cristianos por mucho tiempo. Y Timoteo venía de esa familia, donde su madre y su abuela eran devotas a la fe. Ellos creían en el Señor. Timoteo, hermanos, había sido enseñado por el apóstol Pablo. En ese momento Timoteo estaba a cargo de una iglesia en Éfeso y él estaba pasando por un momento muy difícil. Él estaba pasando un momento bien difícil porque en su juventud, hermanos, era un obstáculo. Porque creyentes y no creyentes lo cuestionaban a él. Debido a que era un joven, un muchacho, hermanos. Y por eso Timoteo, hermanos, estaba deprimido. Pero el apóstol Pablo, hermanos, le alenta y le dice que se mantenga firme. Porque él sabía, Pablo sí sabía que Timoteo era un joven tímido y que tenía muy poca experiencia en el ministerio. Y es por eso, hermanos, que Pablo le recuerda y lo exhorta. Y le dice que él tiene el don del Espíritu Santo cuando lo recibió y decidió servirle al Señor en el ministerio. Cuando usted y yo, hermanos, le permitimos al enemigo que a nuestro oído vengan y nos susurren cosas, cuando le permitimos al enemigo que vengan obstáculos a nuestra vida, cuando le permitimos al enemigo que venga y nos haga entender cosas que no son, debemos de tener mucho cuidado. Porque estamos a punto, hermanos, de entrar en una frialdad espiritual. Y este versículo, hermanos, nos exhorta a nosotros, como hijos de Dios, a mantener ese fuego, esa llama por Dios encendida. Somos nosotros, hermanos, los encargados de avivar esa llama. Porque el Espíritu Santo está aquí. Él está aquí. Pero nosotros hay veces que venimos arrastrando los zapatos, sin saber que el Señor está esperándonos aquí para llenarnos. Le digo yo mucho a los varones, ustedes varones, ese tanque tiene que estar hasta la F de full. Pero no, hay veces que venimos ya con la P de parking. Lo que queremos es venir a parquearnos. En Primera de Tesalonicenses dice, no apaguen el fuego del Espíritu. En este versículo, hermano, el Señor nos dice, y se lo vuelvo a recalcar una vez más, que es nuestra responsabilidad de mantener el fuego por el Señor en nuestras vidas. Así como una persona, hermanos, que se enamora, así como una persona que siente fuego y pasión por esa persona, así cuando la ve se le iluminan los ojos al verla, hermanos. Yo recuerdo, hermanos, que cuando me enamoré de mi esposa, yo pasaba el cementerio a la 1 o 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque estaba enamorado de mi esposa.
Yo hacía cosas exageradas que la gente tal vez decía, este hombre está loco. Pero lo hacía porque estaba enamorado de mi esposa. Hacía todo por ir a verla a ella. Hablaba por teléfono con ella y podían pasar horas y horas y quizás hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero quería escuchar su voz. Y saben cuando me contentaba más, cuando ella me respondía y yo le decía, pero ¿me amas? Sí, te amo. Sentía, me ama. Me enamoraba más, me apasionaba más. Yo no sé si usted sigue apasionado y enamorado de su esposa, pero yo sí. Yo sí sigo enamorado de mi esposa. Igual pasa con el Señor, hermanos. Cuando muy venimos a los caminos del Señor, estamos enamorados del Señor. Estamos apasionados por el amor del Señor. Y venimos a la iglesia, hermanos, nos congregamos, hermanos, servimos, leemos la palabra, oramos. Estamos enamorados por el Señor. Estamos apasionados por Él. No vino el encargado de la cocina, pues yo me pongo en la cocina. Hermano, no vino el guarda, no se preocupe, yo recibo a la gente. Estamos apasionados por Él. Queremos estar con Él. Cada minuto queremos estar con el Señor. ¿Verdad? Pero lastimosamente, hermanos, muchas veces el juego y la pasión por el Señor se va apagando lentamente en muchos cristianos. El juego del Señor va disminuyendo día con día en algunos hermanos. ¿Y cómo podemos identificar eso, hermanos? ¿Cómo podemos identificar que ya no nos estamos enamorando por el Señor? ¿Cómo podemos identificar, hermanos? Porque yo ya no siento deseos de orar. Porque ya no me deleito en leer la palabra del Señor y la escudriño. Y veo cómo el Señor me habla. Ya no tengo deseos. Porque ya no siento el deseo de hablar del Señor. De hablar y compartir las buenas nuevas del Señor allá afuera. Se apaga esa llama, hermanos. Ya no tengo deseos. Porque empiezo a entusiasmarme, hermanos, por otras cosas. Y voy dejando al Señor a un lado. Y cada día voy alejando al Señor de mi vida. Y lo voy poniendo en una esquina. Y el Señor se va quedando. Y el juego y la pasión por el Señor se va apagando. Yo quiero, en la mañana felicité a muchos hermanos, especialmente a las hermanas de avanzada edad. Son un pilar muy, muy fuerte en nuestra iglesia. Yo me acerco mucho a las hermanas y me dicen, hermano Mauricio, yo antes cómo le servía al Señor, pero ahora ya no puedo por mis pies. Eso me motiva a mí a enamorarme más de Él, porque yo que tengo mis pies buenos puedo correr y servirle al Señor. Me motiva más, ¿sabe por qué? Porque cuando hablo con una hermana me dice, hermano Mauricio, nosotros a las 6 de la mañana estamos orando y clamando por la iglesia. Oh, me enamoro más porque yo sé que hay alguien que está clamando por mí. A pesar de su edad, quizás no las vemos limpiando, sirviendo, pero están ahí. Yo conozco a una hermana que me dice, hermano Mauricio, necesito que me dé 4 folletos para la roca sólida porque voy a salir y me voy a sentar en mi banquito y le voy a dar la roca sólida a 4 hermanos. Wow. Está enamorada por el Señor. Estos versículos, hermanos, y estos pasajes nos muestran, y el pasaje que vamos a leer a continuación, vamos a leer en Primera de Reyes 18:21, y va a aparecer en la pantalla, hermanos, y vamos a poner el punto número 1, y dice, ¿por qué es que el juego y la pasión por el Señor se va apagando? Estamos viviendo una doble vida.
Estamos viviendo una doble vida. Tenemos que tomar una decisión. Y este pasaje, hermano, nos enseña cómo volver a traer nuevamente esa pasión. El pueblo de Israel, hermanos, había cambiado al Señor. Habían puesto a ídolos en el lugar que solo al Señor le corresponde. Y es por eso que el Señor, por labios del profeta Elías, le dice al pueblo que iban a estar 3 años en sequía, porque habían cambiado al Señor. Le habían quitado el lugar que solo al Señor le corresponde. Yo no sé si a usted se le hace familiar, pero vivimos en una nación donde han cambiado al Señor. Vivimos en un mundo donde en las escuelas han cambiado al Señor. Pero también este pasaje nos va a enseñar cómo volver a traer ese juego. En Primera de Reyes 18:21, la palabra del Señor dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué hizo? No respondió palabra. Hermanos, este versículo nos muestra la condición de cómo estaba ese pueblo. Y la primera razón, hermanos, por la cual nosotros perdemos el juego, la estamos viendo en pantalla, es que se nos está yendo la pasión por el Señor. Estamos viviendo una doble vida, así como el pueblo de Israel estaban claudicando entre dos pensamientos. Estaban entre Jehová Dios y Baal el mundo. En otras versiones dice: ¿hasta cuándo ustedes van a estar indecisos? ¿O hasta cuándo ustedes van a estar cambiando de Dios? Hermanos, el pueblo de Israel estaba en una posición neutra. Ellos iban al templo, iban a la iglesia, decían amén, creían en Dios, pero al mismo tiempo hacían cosas desagradables delante de los ojos del Señor. Hermanos, cuando estamos en esa posición, cuando decimos: yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero al mismo tiempo, hermano, hacemos cosas contrarias a lo que la palabra del Señor nos dice. No estamos viviendo lo que dice la palabra. Y es ahí, hermanos, donde se va apagando el fuego por Dios. Entramos en una frialdad espiritual en nuestras vidas. Isaías 45:18, la palabra del Señor dice, no lo busque, yo lo leo aquí, hermanos. Si quiere apuntar, solo anote las citas. Y dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Y dice el Señor: yo soy Jehová y no hay otro. No hay otro, hermanos, solo uno hay. Hermanos, Él exige de nosotros que tomemos una decisión. El Señor Jesucristo, hermanos, no acepta segundos lugares en nuestras vidas. No, mi hermano. El Señor nos dice en esta mañana: o soy yo o es el mundo. O eres frío o eres caliente. Apocalipsis 3:15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Entonces, hermanos, cuando ya no estamos ni fríos ni calientes, ¿cómo estamos? Tibios. Tibios estamos. ¿Y qué nos dice? Ojalá fueses frío o caliente. El Señor nos está diciendo en esta mañana: ojalá te decidas, hijo. Y en el verso 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabra del Señor. Decídete, dice el Señor. Usted se tomaría un vaso de agua hervida, hermanos, ya. Sale a feo, ¿verdad?
raspa la garganta. No se la toma uno, o está caliente o está fría, pero tibia, bajo aquí. Es lo que el Señor nos está diciendo. Mateo 12:30 dice la palabra del Señor: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Wow. Estos versículos el Señor nos dice: ¿cuál es tu posición, hijo? ¿Cuál es tu posición en esta tierra? O estás conmigo o estás contra mí. O estás recogiendo o estás desparramando. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Estamos con Dios o estamos con Baal, el mundo? Esto, hermano, le había traído al pueblo de Israel una sequía. Le había traído una frialdad espiritual a ese pueblo. Y lo primero, hermanos, para nosotros es recuperar el juego de Dios en nuestras vidas. Anhelar una vez más esa pasión por el Señor. Tenemos que salir de esa posición neutra, hermanos, y tomar una decisión en esta mañana y decirle al Señor: Señor Jesús, yo te voy a seguir, yo te voy a servir, yo te voy a obedecer. Y si lo vamos a hacer, hermanos, el juego del Señor se va a volver a avivar en nuestras vidas. Amén. Primera de Reyes 18:22. La palabra del Señor dice: y Elías volvió a decirle al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Era el único profeta del Señor que estaba ahí, hermanos. Contra 450 profetas de Baal, hermanos. Hermanos, Elías era el único que representaba una opción por Dios. Quizás en nuestra familia, quizás en nuestros hogares, solo sea usted o soy yo los que representamos el amor de Cristo. Y estos 450 hombres representaban, hermanos, la falsedad, la mentira, la frialdad. Pero no se sienta solo, porque Dios está con usted. Y estos 450 hombres representaban la falsedad, la mentira, la frialdad en la que se encontraba el pueblo. Y Elías les dijo en Primera de Reyes 23, 24 y 25: désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Versículo 24: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho, que así se haga. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros, primero porque sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Imaginémonos este cuadro, hermanos. Imaginemos ese cuadro. Cuando Elías le hace una confrontación, hermanos, una confrontación espiritual a ese pueblo. Y hace traer a los profetas, a todo el pueblo de Israel. Y Elías les dice al pueblo: este grupo y yo vamos a ofrecer un sacrificio. Y el que traiga fuego y haya llover fuego de Dios, fuego del cielo, demostrará cuál es el Dios verdadero. Y les dice Elías: empiecen ustedes. Y Elías se quedó mirando cómo el pueblo hacía sus ritos y empezaban a hacer tantas cosas. Ellos tomaron el buey y lo pusieron y invocaron el nombre de Baal. Se rasgaban los cuerpos, dicen, hermanos, para traer el fuego. Y decían: Baal, trae fuego, fuego y fuego. Gritaban y no venía el fuego. El 27 dice: al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Y hermano, cuando usted y yo estamos llenos del poder del Espíritu Santo, del juego del Señor,
las tinieblas o cualquier tormenta que pueda venir a nuestra vida, el Señor nos va a dar tanta autoridad para cuando pueda venir el peor ataque a nuestra familia. Y Él nos va a dar la paz, el gozo, la alegría, porque sabe, hermanos, el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. A ese Dios servimos. La palabra del Señor dice en el capítulo 28, 29, dice la palabra del Señor. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. ¿El fuego no descendió? ¿Por qué no descendió el fuego, hermanos? Primero, hermanos, porque ellos estaban clamando a alguien que no era Dios. Ellos estaban clamando a un ídolo. ¿Y qué dice la Biblia sobre los ídolos? Tienen ojos, pero no ven. Tienen pies, pero no pueden caminar. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen oídos, mas no oyen. Es por eso que no les iba a responder, hermanos, porque ellos no estaban clamando al único y verdadero Dios, al dueño y al creador del cielo y de la tierra. Algo que me llama la atención, hermanos, y se lo voy a decir con todo mi corazón. Créanme, yo lo amo mucho a usted. Me llama la atención es que algunos hermanos, algunos cristianos parecen a este pueblo. Gritan, claman para que el fuego venga y el fuego tampoco viene. El fuego de Dios no viene. ¿Por qué, hermanos? Primera razón, y ya la vimos, es que algunos están viviendo en dos caminos. Están indecisos, están tibios. Pero la segunda razón, hermanos, por la cual el fuego del Señor no viene, y la vamos a leer en el verso 30, y la palabra del Señor dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué fue lo que hizo Elías, hermanos? Arregló el altar. Él arregló el altar. Reparó el altar de Jehová porque estaba arruinado. Hermanos, si nosotros queremos que el fuego de Dios se avive en nuestras vidas, tenemos que hacer lo mismo que hizo el profeta Elías: reparar el altar que muchas veces se encuentra destruido, se encuentra arruinado en nuestras vidas. Hermanos, el altar en aquellos tiempos era un lugar de comunión con Dios. Era un lugar donde la gente iba a adorar al Señor, pero también era un lugar donde ofrecían sacrificios para Dios. En estos tiempos, ¿qué significa el altar en nuestras vidas, hermanos? Significa una vida de oración, una vida devocional, tener comunión con Dios, hermanos. Yo quiero que cierre sus ojos por un momento y medite esto, hermano. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestro devocional con el Señor, hermanos? Amén. ¿Será que está como el altar de aquel tiempo que se encontraba arruinado, desordenado? La gente de ese tiempo, hermanos, ya no se preocupaban por Dios, ya no le oraban. El fuego por Dios se estaba apagando. Hermanos, ¿será que nosotros le consultamos a Dios antes de tomar una decisión? ¿Será que pasamos un tiempo de oración, un tiempo de devocional, un tiempo de calidad con el Señor? Si lo hace, gloria al Señor. La Biblia nos está enseñando que para traer nuevamente el fuego de Dios es tener una pasión por Él. Y lo primero que vimos, hermanos, que hay que tomar una decisión por Él. Segundo, que hay que recuperar, que hay que reparar el altar.
El altar es nuestra comunión con el Señor. Y en el tercer punto dice, para traer el fuego se necesita la unidad. Y lo vamos a ver en el verso 31 y dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. ¿Cuántas piedras eran, hermanos? Eran 12. 12, hermanos. ¿Y qué fue lo que hizo el profeta Elías, hermanos? Unió las piedras que simbolizaban las 12 tribus de Jacob. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras, está diciendo la palabra, usted y yo somos piedras, ¿verdad? Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, este versículo nos dice que como creyentes somos piedras vivas. Lo que nos está enseñando el Señor, hermanos, en el Nuevo Testamento, al igual que el profeta en el Antiguo Testamento, es que está interesado, hermanos, en juntar las piedras que somos usted y yo para edificar un altar para Dios. Y cada uno de nosotros somos piedras en la casa del Señor. Y para que el fuego del Señor venga, hermanos, tenemos que reconocer la importancia de como iglesia, de como hermanos en Cristo, es unirnos en un mismo sentir, en una misma pasión, en una misma visión, hermanos, y así poder ser edificados como casa espiritual. Así como la gloria de Dios que se mostraba en el templo de Jerusalén se manifieste cuando nosotros, cuando usted y yo como familia en Cristo vengamos a la iglesia, hermanos, y el Espíritu Santo llene este templo, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos unidos. Pero si en el templo, hermanos, hay peleas, hay divisiones, hay envidia, hay egoísmo. Es como cuando uno aparta un tizón del fuego, ¿verdad? El fuego está ahí, pero usted lo aparta y lentamente se va apagando ese carbón y se va convirtiendo en ceniza. Hermanos, para lograr la unidad hay que trabajar por ella, hay que desearla, hay que trabajar y ejercitar el amor, la paciencia y la tolerancia. Es necesario, hermanos, que como creyentes dentro de la iglesia, en lugar de darle la importancia a las cosas que nos dividen, hermanos, deberíamos de concentrarnos en las cosas profundas que nos unen. Y es un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese tiene que ser, hermano, el propósito. Es por eso, hermanos, que es muy importante que nos unamos como hijos de Dios para que el fuego de Dios y la pasión por Él pueda venir nuevamente a nuestras vidas. Así como lo hizo el profeta Elías. Juntó las piedras, juntó las 12 tribus de Jacob. Cuarto punto, hermanos, dice, puso un sacrificio, y eso lo vemos en el verso 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y la puso sobre la leña. ¿Qué necesitamos traer, hermanos, para que venga el fuego? Es poner un sacrificio. Y la Biblia nos dice que ese sacrificio es usted y soy yo. Y lo vamos a comprobar. Y dice en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, como hermano, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted y yo somos ese sacrificio, hermanos. Este pasaje nos enseña, hermanos, cuál es el sacrificio que el Señor está esperando de nosotros. Dios nos dice, el que se tiene que poner en el altar eres tú. Hermanos, ese sacrificio debe ser usted y debo ser yo. Viviendo una vida santa, agradable al Señor. Hermanos, ese sacrificio somos nosotros. Nuestra alabanza tiene que ser genuina. Nuestra adoración, nuestra oración para el Señor. Aquí está el altar, hermanos. Yo recuerdo, hermanos, cuando uno está enamorado del Señor, y allá en los países de unos, así es. Yo conocí a una hermana de que desde que entraba de la puerta, se quitaba los zapatos
y entraba de rodillas, hermanos, y clamaba y lloraba aquí, mire, en el altar. Ella estaba enamorada del Señor. ¿Y saben por qué estaba enamorada? Porque habían hecho un cambio radical en su vida. Ella se miraba de donde había venido y por agradecimiento, ella, hermano, gemía aquí en el altar. Punto 5 dice, echarle agua y limpiarla. Él dijo al profeta, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre las leñas. Y les dijo, rocíen el agua sobre el sacrificio. Y no solo eso, sino que le pidió que se hiciera una zanja y que le trajeran 4 baldes de agua. Y dijo, échenle agua y póngalo 2 veces. Y háganlo 3 veces hasta que estuviera lleno de agua alrededor. Hermanos, ese 3 en la Biblia es muy importante. Significa restauración, restitución y resurrección. Hermanos, por eso si usted está clamando por algo, tiene alguna enfermedad, sus hijos están rebeldes o está pasando por una situación, clame al Señor una vez, y si a la primera no, clame segunda vez, y a la segunda no, clame la tercera vez, y al final el Señor va a limpiar todo eso, hermanos, y su nombre de Él será glorificado. Amén. Entonces, hermanos, para ser restaurados necesitamos ser lavados con agua limpia, para que todas las cosas que a Dios no le agraden puedan ser lavadas y ser quitadas del lugar que solo al Señor le corresponde. Hermanos, preguntémonos en esta mañana, ¿cuáles son esos ídolos que tenemos hoy en día? Pensemos, no estoy diciendo yo que usted tiene una imagen en su casa, no, hermanos. Pensemos por un momento cuáles son esos ídolos que nosotros tenemos, hermanos. ¿Será que es una persona? ¿Será que es un aparato? ¿Será que es la tecnología que está tan avanzada ahora? ¿O será que es un vicio? ¿A qué le dedicamos más tiempo, hermano? ¿Quién se lleva nuestra pasión? ¿Quién se lleva nuestro esfuerzo? ¿Para quién es nuestro primer pensamiento y para quién es nuestro último pensamiento antes de acostarnos, hermanos? Ciertamente, hermanos, el diablo se aprovecha de la idolatría, que le tengamos a algo o a alguien para engañarnos y así desviar nuestra atención del Señor. Pero nosotros, hermanos, somos los que no tenemos que permitirle eso. Usted y yo, hermanos. Hay veces que queremos el juego por Dios, anhelamos el juego por Dios, pero pasamos hasta 2, hasta 5 horas frente al televisor, hermanos. Y cuando queremos leer la Biblia, nos da sueño. Decía una hermana, hermana, mira que no puedo dormir, lea la Biblia. Porque si usted se da cuenta, agarra usted la Biblia, voy a leerla. Y cuando siente, hasta usted, tengo sueño. Nos da sueño cuando queremos orar en las noches, ¿verdad? No va ni un minuto. Y usted está hincado y no va un minuto y ya está. Qué sueño tengo, Señor. Tú sabes que hoy fue un día muy pesado, Señor. Necesito descansar. Se tira a la cama y se duerme. Y es por eso que cuando vienen los problemas no podemos resistirlos. ¿Por qué? Porque no estamos en oración. ¿Y qué dijo el Señor? Velad y orar para que no entres en tentación. El Señor nos dejó un ejemplo, hermanos. Dice, entonces, hermanos, ¿cómo vamos a vivir el juego de Dios? Hay cosas, hermanos, que se han llevado la atención del Señor. Y en Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y por último, hermanos, en 1 Reyes 18:36-37 dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que soy yo tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y empezó a decir, respóndeme, Jehová, respóndeme,
para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Por último, hermanos, Elías clamó al Señor por el fuego. ¿Cuántos queremos el fuego por Dios? ¿Estaremos clamando, hermanos? ¿Será que anhelamos el fuego por Dios? ¿Será que lo deseamos, hermanos? ¿Será que lo imploramos delante de Él? Elías empezó a hacer un ruego y dijo: Dios, respóndeme, Señor. Manda fuego, envía tu fuego, Señor. Clamaba, hermanos. Muchos de nosotros, hermanos, pedimos fuego. Anhelamos el fuego. Decimos: Señor, Espíritu Santo, llénanos. Pero será, hermanos, que hemos hecho todo este proceso. Porque Elías hizo un proceso. Hay un proceso, hermanos. Tomar una decisión, reparar el altar, juntar las piedras, poner un sacrificio, echarle agua y clamar por el fuego. Estos puntos son muy importantes, hermanos, para que el fuego del Señor venga a nuestras vidas. En conclusión, hermanos, en Primera de Reyes 18:38 la palabra del Señor dice: hay una promesa, hermanos. Hay una promesa ahí. Esa imagen, hermanos, me toca, porque ahí puedo ver el poder de Dios. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lambió el agua que estaba en la zanja. Ese es el poder de Dios, hermanos. Ese es el poder de Dios. A ese Dios servimos usted y yo, hermanos. Imaginémonos, hermanos, a esta gente cuando vio venir que caía fuego del cielo, hermanos. Imaginémonos a esa gente cómo quedó. Y dice que todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, hermanos. Aleluya. Cuando usted y yo, hermanos, tenemos el fuego, la pasión por el Señor, vamos a impactar muchas vidas allá afuera, hermanos. La gente va a decir: existe Dios, Jehová es Dios. Porque a través de nuestras vidas, hermanos, nos vamos a convertir como aquellos cerillos, hermanos, que prenden a otros, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos el fuego del Señor, hermanos. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Qué promesa tan preciosa. Qué promesa tan preciosa la que nos da la palabra del Señor en este día. El Señor Jesucristo nos quiere bautizar, nos quiere llenar de su fuego, de su Espíritu Santo. ¿Cuántos, hermanos, creemos en Dios? ¿Cuántos creemos en Dios, hermanos? Levante la mano. ¿Cuántos creemos en Dios? Pero si yo les preguntara en esta mañana, hermanos, que levanten la mano para ver si el fuego de Dios está avivado en nuestras vidas, ¿será que la podemos levantar? Gloria a Dios, hermano. ¿O nos vamos a conformar con solo ser creyentes? ¿O vamos a ser personas que tienen el fuego de Dios? Hermanos que están apasionados por Dios, hermanos que aman a Dios, que sirven a Dios.
que están en llamas por Dios. A mí, hermanos, me parte el corazón, me duele tanto, hermanos, cuando yo visito un grupo familiar. Y cuando llego a los hogares, al ver solo 5 o 6 personas, hermanos, y viene a mi mente, estoy en una congregación de 700, de 800, ¿dónde están los hermanos? Hemos perdido esa pasión por Dios, hermanos. Esa es la diferencia de un creyente. Porque cuando decimos ¿cuántos creen en Dios?, levantamos la mano. Pero cuando hablamos del juego de Dios, nuestra misma condición hace que bajemos la mano. Pero porque reconocemos, hermanos, que nos falta la presencia del Señor, el juego de Dios, la llenura del Espíritu Santo, la pasión por el Espíritu Santo. Una mujer en Nueva York visitó un museo y se acercó detenida a una mente de un famoso pintor. Y mirándola horas y horas, hermanos, notó que había algo diferente en esa pintura. Llamó al encargado del lugar y le dice: hay algo diferente en esa pintura. El manager del lugar, enojado y frustrado, le dijo: no, señora, le dijo, la pintura está bien. No crea que en un día para otro usted se va a volver tan perfeccionista en el arte y la pintura. La mujer, frustrada, enojada, salió corriendo y fue a la librería, hermanos, compró un libro y encontró la pintura de ese pintor. Y la leyó y la vio detenidamente, llamó a un importante periodista del lugar y juntamente fueron a ver la pintura. Y, hermanos, la pintura había pasado 4 meses colgada de cabeza. ¿Qué se necesitó, hermanos? Una mujer apasionada. Y usted me dirá: ¿qué tiene que ver esto con el mensaje de ahora? Mucho, hermanos, mucho. Porque vivimos en un mundo donde todo parece andar bien. Y cuando comparamos la palabra del Señor y vemos lo que está pasando en el mundo, las cosas están de cabeza. Y se nos dice: no, todo está bien. Es necesario, hermanos, corregir el barco en el cual este mundo va. Es necesario que hombres y mujeres como muchos de nosotros, que tengan pasión por Cristo, y así, hermanos, arrebatarle al enemigo esas almas que se están perdiendo allá afuera y decirle al mundo que lo que están haciendo no está bien, pero se necesita pasión por Dios, pasión por la palabra, hermanos. Que nuestra pasión por el Señor esté encendida, hermanos. Es posible, hermanos, que muchos o algunos un día tuvieron un corazón encendido por Jesucristo, pero que ahora es una brasa a punto de apagarse. Solían tener hambre por la palabra, solían tener hambre por estar en comunión con Dios, solían tener hambre para venir a la casa del Señor. Yo lo animo, hermano. Yo lo animo en esta mañana. Y lo exhorto con todo mi corazón, con todo mi amor que usted se merece, a mantener, hermanos, a encender ese fuego por Dios. No permitamos que se apague, hermanos. Porque cuando la pasión por Jesucristo se marchita en el corazón de un hombre, cuando el fuego sobre el altar se debilita en el corazón de una mujer, el hogar comienza a sufrir y la iglesia comienza a debilitarse. Y cuando la iglesia se debilita, ya nomás es un faro de luz para este mundo. Hermano, la esperanza para Estados Unidos, la esperanza para nuestra familia, la esperanza para esta sociedad es usted y yo
es la iglesia, hermanos, a la cual debe estar llena del Espíritu Santo, a la cual debe estar llena, ardiendo en el poder del Espíritu Santo, a mantener el fuego encendido, como nos lo pide Timoteo, el apóstol Pablo. Póngase de pie, hermano. Amigo, tú que nos visitas.